Ya. Ok, entonces vamos a estar en la escuela dominical y vamos a estar un tiempito aquí. Acuérdense que el receso que tenemos es para tener comunión todos, amén. Para platicar cómo nos fue, qué andamos haciendo y al mismo tiempo nos conocemos y hay veces que traemos cargas y las platicamos, amén. Entonces para eso es el receso que tenemos, o sea que no es como para perder tiempo, sino es para hablar las cosas, para tener comunión como hermanos, amén. Entonces para eso es y por eso hacemos ese tiempo. Bueno, entonces vamos a estar en la escuela dominical. Vamos a ir a acuérdense que la escuela dominical es para aprender acerca de la palabra de Dios y luego irnos a casa. Vamos entonces a ir a San Juan 20. San Juan 20. San Juan 20. Ok, San Juan 20:19 dice así. Dejen quito esto. Leo, me dices cuando sea media hora. O 25 minutos, media hora, por ahí más o menos. Acuérdense que vamos a estar haciendo las enseñanzas y la predicación un poquito más corta, ¿verdad? Y un poquito más de comunión entre los hermanos, ¿verdad? Para que no se nos haga mucho. Ya junto pues es algo, ¿verdad? Pero las predicaciones, por ejemplo, Leo 25, yo 25, 30, 35 por ahí. Y el receso, casi donde nos echamos más tiempo es en el receso. Pero ese también es con el propósito de tener comunión unos con otros, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda, eso es bendición. Bueno, entonces vamos a estar en el 20:19, fíjense lo que dice ahí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pásame un vaso de agua. Entonces aquí nosotros tenemos a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Ahí está. En el lugar donde estaban los discípulos reunidos. Allí estamos. Entonces, los discípulos estaban reunidos. O sea, ¿cuándo es cuando ellos estaban reunidos? Ellos estaban reunidos el día domingo. Amén. Entonces, el día domingo estaban reunidos. Ábrela y ahí déjala ahí. Estaban reunidos los discípulos. ¿Por qué? Porque acuérdense una cosa. El domingo es el día del Señor. Amén. Acuérdense que el domingo es cuando Cristo resucitó. Acuérdense que el domingo es cuando vino el Espíritu Santo. Acuérdense que el domingo es cuando Dios empezó a crear el universo. Es en domingo también. Cuando Él empezó a crear el universo fue en domingo también. Entonces Él resucitó en domingo. Los discípulos se reunían en domingo también. Y todo la iglesia se movía en domingo. Por eso es que nosotros también honramos ese día reuniéndonos en domingo, ¿verdad? Entonces, los discípulos, ellos estaban reunidos en domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor, amén. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos debemos honrar el día domingo. Ahora, nosotros, hay veces como cristianos, como les digo, nosotros venimos saliendo del catolicismo, de todo ese religiosismo, y nos vamos acatando a las instrucciones de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos las instrucciones de parte del Señor, ¿verdad? De que nosotros tenemos que reunirnos los domingos a escuchar su palabra de Él. Amén.
Por eso es que nosotros, como les digo, como venimos del catolicismo, hay veces que nosotros no ponemos tanta importancia a lo que dice la Biblia, pero nosotros debemos de honrar ese día. Ahora, como les digo, yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, Leo está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ¿amén? Hay que seguir aprendiendo que el día domingo es del Señor. O sea, es peligroso, por así decirlo, que nosotros agarremos el día del Señor para hacer otras cosas que no es del día del Señor. Entonces, ¿por qué? Como les digo, todos estamos aprendiendo, amén. Todos estamos aprendiendo y qué bueno que estamos aprendiendo. Entonces, porque yo también, hubo muchos tiempos atrás que yo trabajé los domingos y todo eso, pero como les digo, estamos aprendiendo, ¿sí entendemos eso, no? Entonces, porque una cosa es que nosotros como cristianos cada vez nos vayamos enredando más, nos vamos enredando más en hacer cosas, al punto que ya no tenemos tiempo para el día del Señor. O nos vamos desenredando hasta desenredarnos bien y decir, ¿sabes qué? El día del Señor es para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Nosotros tenemos que aprender es que el domingo es el día del Señor. Es el día en que debemos de honrar al Señor con nuestra presencia en la iglesia. Con eso le demostramos al Señor que lo honramos. Amén. Porque si nosotros, haz de cuenta, dejamos de lado el día del Señor, o sea, la Biblia dice que nosotros debemos de honrar ese día. Entonces, ¿por qué debemos de honrar ese día? Porque el Señor así lo dijo, Él lo estableció. Entonces, nosotros o nos vamos enredando a hacer más cosas ocupándonos ese día. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tentación, ¿verdad? Todos somos tentados nosotros como cristianos, o sea, hablo como cristianos, no hablo del mundo, porque el mundo se va al fútbol, se va a hacer un montón de cosas, ¿amén? Pero hablo como cristianos, o sea, ustedes son hijos de Dios, ustedes han entregado su vida al Señor, ustedes no van a estar en el infierno cuando el día que ustedes mueran, ustedes van a estar en el cielo, amén. Y por eso es que las instrucciones son para ustedes, no es para el mundo. El mundo, haz de cuenta, el mundo no interesa de que no se reúnan o no, amén. Ellos necesitan venir a Cristo primero, ¿verdad? Entonces, pero estas instrucciones son para los cristianos, para nosotros. Entonces, nosotros como cristianos debemos ir entendiendo que el domingo es para honrar al Señor. No es ocuparlo para lo que nosotros queramos. No es que el domingo yo voy a hacer esto, es que el domingo yo voy a hacer aquello, es que el domingo yo voy a estar bien ocupado. O sea, no hay tiempo para el Señor. Entonces, como les digo, hay que entender, todos estamos aprendiendo. Amén. Todos estamos aprendiendo. Pero hay que aprender a irnos deshaciendo de ciertas cosas para estar libres ese día. Amén. O sea, trabajar para estar libres ese día. Porque miren, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo lo que hace es que nos enreda. Porque ¿quién es el que nos quiere tener separados de Dios? Separados de los hermanos, separados de la iglesia. Es el mismo diablo. Es el mismo pecado. Entonces, el diablo dice, no. Tú tienes que venirte para acá. Y Dios dice, no. Tú tienes que estar reunido con los hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A no quebrar ese día usándolo para otras cosas. Ahora, hay veces que lo usamos para ciertas cosas y hay veces que no hay otra cosa. O sea, venimos de ese religiosismo, pero hay que aprender a que pedir sabiduría de Dios, hay que pedir dirección de Dios y gracia de Dios para liberarnos de ese yugo que traemos, para estar libres el día domingo. ¿Sí entendemos? Amén. ¿Por qué? Porque Dios puso ese día, lo estableció ese día, que nosotros lo tenemos que honrar. Por eso es que los discípulos, ellos estaban reunidos el día domingo. Amén. Entonces,
el reto para nosotros es, el día domingo debemos nosotros honrarlo, porque es del Señor, no es de ustedes, ni es mío tampoco. Amén. O sea, el día del Señor no les corresponde, por ejemplo, a ustedes. Él dijo que tienen que honrar ese día. Ahora, si nosotros usamos el domingo para otras cosas, entonces nosotros estamos deshonrando al Señor. Amén. Y la honra, el Señor dijo, ¿sabes qué? Esa es mi honra, que guardes tú el domingo. Por eso es que los discípulos estaban reunidos en domingo. Amén. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no honran el domingo? Ahora, como les digo, todos estamos aprendiendo, pero hay que aprender. Hay que aprender, porque, por ejemplo, nosotros, por tiempo también, trabajábamos en domingo, ¿verdad? Íbamos a hacer algo en domingo, pero hemos ido aprendiendo de que, Señor, tú dices que tenemos que honrarte en domingo. Danos libre este día. Danos gracia delante de los patrones para estar libres ese día, para honrarte, Señor. Pero si entendemos, o sea, ir trabajando para ese y no darnos por vencido. Porque miren, si tú te das por vencido, ¿sabes qué? Todos te van a hacer trabajar en domingo. Todos, porque nadie quiere trabajar en domingo. Pero la mayoría están forzados a hacerlo. Pero si tú como cristiano entiendes y tú le dices al Señor, Señor, dame gracia con mi patrón porque yo no quiero trabajar en domingo y ayúdame para quitarme ese yugo, y el Señor te puede ayudar hasta hacerte libre. De otra manera, te va a seguir enredando el diablo hasta alejarte de todo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿por qué? Vamos a ver segunda de Samuel. Por eso es bien importante honrar, o es primera de Samuel. A ver, ayúdame, ¿dónde? En el capítulo 2 parece. ¿O dónde? 2:30. Fíjense lo que dice 2:30. ¿Ya lo tenemos? 2:30. Dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, ahí les va, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Fíjense lo que dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí ven lo que dice el Señor? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian. ¿Qué dice ahí? Cuando me desprecian mi día, dice, serán tenidos en poco. Amén. Entonces, ahora, como les digo, ustedes y yo podemos decir, yo no sabía. Bueno, pero ahora ya lo sabes. ¿Sí entienden? Ahora ya lo sabemos. Imagínense, muchas veces a mí me han salido trabajos. Una vez me salió un trabajo fuera y yo le dije, Señor, yo no tengo trabajo, yo necesito pagar mis biles, y el único trabajo que hay está lejos. Pero acuérdate, Señor, que yo tengo el ministerio y yo no puedo salir lejos. Entonces el Señor me mandó otro trabajo, gracias a Dios pagado, y con eso pude pagar todo, ¿verdad? Entonces, pero yo le dije al Señor, Señor, yo necesito pagar mis biles, ¿verdad? Y hay un trabajo lejos, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, gracias a Dios que el Señor me provió un trabajo en donde yo pude honrar su día. Amén. Entonces, así es como tú te vas quitando de esos yugos. Te vas quitando de esos yugos. Ahora, como les digo, hay veces que no sabemos. Pero acuérdense, ahora ya sabemos. Por eso es que es bien importante honrar el día del Señor. Si nosotros no honramos el día del Señor, dice la Biblia que Él nos va a mirar de lejos.
sea, los que me desprecian serán tenidos por poco. Imagínate. Entonces, por eso es bien importante nosotros que nos detengamos a pensar que tenemos que honrar ese día. ¿Por qué ese día? Porque ese día es cuando nos reunimos los hermanos, escuchamos de Dios, escuchamos de la palabra de Dios y es la instrucción que el Señor nos dio. ¿Sí entendemos eso? Ahora, vamos para atrás a San Juan 20. San Juan 20. Gracias a Dios que estamos aprendiendo, amén. Versículo 24. Versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Dice así, 20:24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué dice? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego fíjense el 26. 8 días después, o sea, el otro domingo, ¿sí entendemos? El otro domingo, dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí Tomás llegó. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, aquí Tomás no estaba ese día en la iglesia cuando llegó Cristo, ¿verdad? Cuando están los discípulos reunidos, pero Tomás no estaba, en eso llega Cristo. Entonces, lo que perdió Tomás fue mucho, porque no miró al Señor, y el Señor llegó. Y también Cristo dio el Espíritu Santo. Ahí en el versículo 22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás no estaba ahí. Entonces, la invitación que Cristo le da a Tomás, le dijo: ¿sabes qué, Tomás? Eso que acabas de hacer no es de fe, sino es de incredulidad. Entonces, nosotros como cristianos, nos corresponde a nosotros honrar el día del Señor. Es por eso lo que les digo, de que muchas veces nosotros venimos del religiosismo, ¿verdad? Y venimos caminando. Ahora, gracias a Dios que estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Amén. Pero hay que aprender, ¿verdad? De que tenemos que honrar el día del Señor. Como cristianos, acuérdense que les hablo como cristianos. No les hablo a ustedes como que si fueran del mundo, no, ustedes como cristianos, ustedes que han recibido a Cristo, que no van a ir al infierno, que viven por fe, que el Señor les ayuda. Entonces, muchas veces nosotros debemos de saber y pensar: Señor, ese día domingo yo necesito estar reunido, escuchando la palabra de Dios. Vamos a Salmo 133. Salmo 133. Cuando lo digan, digan amén. Salmo 133. Salmo 133. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Fíjense lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando los hermanos están reunidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía bendición Jehová y vida eterna, dice la Biblia. Entonces, la bendición que ustedes necesitan y que yo necesito es cuando honramos el día del Señor. Pero cuando nosotros menospreciamos el día del Señor,
¿verdad? Dice la Biblia, los que me deshonran, los miraré de lejos, los tendré por poco. Imagínate. Entonces, tú necesitas la bendición de Dios, más que cualquier otra cosa. Es verdad que nosotros hay veces que los domingos los usamos para ciertas cosas, pero hay que ir aprendiendo que lo más importante es honrar al Señor y el Señor nos ayudará con lo demás. Amén. Entonces lo más importante es honrar al Señor y el Señor nos ayudará con otras cargas, con otras cosas. Te pondrá la gente que tú necesitas, te dará lo que tú estás buscando, te ayudará en ciertas otras cosas. No te dejará caer en tentación, no, te dirigirá por donde necesitas tú ir, te ayudará en tu matrimonio, te ayudará con tu hijo, te ayudará con un montón de cosas. Pero si honras ese día para que Dios te bendiga. Pero si nosotros como cristianos, a pesar de que sabemos las cosas, a pesar de que nos dicen las cosas y no honramos el día del Señor, ¿verdad? A pesar de todo eso, pueden venir consecuencias. Pueden venir consecuencias a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Por eso es que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Haz de cuenta que no hay otra familia que nosotros tengamos sino la familia de la fe. Es verdad que cada quien tiene su familia carnal, pero nosotros como creyentes debemos estar reunidos. ¿Por qué? Porque es el día que Cristo dejó para reunirnos. Amén. Ahora, gracias a Dios que también tenemos el jueves para orar. El jueves venimos, nos juntamos y oramos, ¿verdad? Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos sí queremos que Dios nos ayude, que Dios esto, que Dios aquello, que Dios lo otro, pero nosotros no respondemos a las instrucciones que Él nos da. Pues nosotros tenemos que responder a las instrucciones que Él nos da. Porque hay mucha gente o muchos cristianos que nunca tienen tiempo para nada, ni para leer la Biblia. No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para dar un folleto, no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para nada. Pero sí quieren que Dios les ayude en todo. Y no es así con el Señor. El Señor también siente, también el Señor es una persona también que siente Él cuando lo despreciamos. Amén. Por eso es que los discípulos estaban reunidos en domingo. El Espíritu Santo vino en domingo, la creación se empezó a hacer el domingo. Pablo levantaba ofrenda el domingo, todo, se reunían el domingo, todo era el domingo, porque honraban ese día. Ahora, nosotros como cristianos nos corresponde también honrar ese día. Si nosotros no honramos ese día, dice la Biblia, nos mirará de lejos, nos tendrá en poco. Y si nosotros no honramos ese día, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros menospreciamos su día, imagínate lo que nos va a pasar. Por eso dice Gálatas, que dice todo lo que dice, Dios no puede ser burlado. Vamos a Gálatas capítulo 6, parece que es 6:10. Gálatas 6:10, cuando lo tengamos, ahí en el versículo 7, 6:7. ¿Ya lo tenemos? Dice así, no os engañéis. O sea, él empieza diciendo, no te engañes. O sea, no te engañes tú mismo. Fíjate. No te engañes tú mismo. Eso es lo que les decía hace rato. De que muchas veces, o sea, nosotros, lo que dice la palabra de Dios, dice, no te engañes tú solo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Fíjate ahí. Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si tú desprecias el día del Señor, imagínate, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El día cuando nosotros estemos en apuros,
Señor, ayúdame en este momento. Imagínate. Y Él va a decir, ¿sabes qué? Tú también no honras mi día. Por eso es que como cristianos, como les digo, hay que entender que estamos aprendiendo, amén. O sea, eso es lo bueno, que estamos aprendiendo. Muchas veces el Señor nos pasa por alto ciertas cosas, porque Él dice, yo sé que estás aprendiendo. Pero una vez que hayamos aprendido, una vez que hayamos entendido, ya no podemos ser ignorantes. Ahora ya sabemos las cosas. ¿Por qué creen que ustedes, Lío no se puede dar el lujo de decir, no, pues yo ahora no puedo? ¿Verdad? El Lío ya sabe que él tiene su responsabilidad, no con el hombre, sino con Dios. Si un día Lío viene y me dice, ¿sabes qué, papá? Yo ya no voy a predicar este domingo. Entonces yo le voy a decir, pues dile al Señor, porque Él es el que te puso. Pues dile a Él. A mí no, pues dile a Él, arréglate con Él, ¿verdad? Entonces, cuando ya entendemos, ya no podemos decir, yo no sabía. No, ya sabías. Entonces, una de dos, nos vamos enredando. O sea, el domingo lo empezamos a ocupar para todo lo que queremos nosotros. ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer aquello? ¿Qué hacer lo otro? ¿Qué esto? ¿Qué descansar? Y esto y que aquello. O sea, todo lo de nosotros. Pero cuando nosotros vamos entendiendo que es el día del Señor y que no es tuyo, y que no es mío, que no es vuestro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos diciendo, Señor, es verdad, es tuyo, es tu día. Es donde yo me tengo que arreglar y tengo que ir a la iglesia, tengo que escuchar la palabra de Dios. Me voy a levantar temprano, voy a llegar pronto a la iglesia, voy a llegar a tiempo, no voy a llegar tarde. O sea, ¿por qué? Porque es tu día. Es tu día, no es el mío. Y nosotros pensamos que es nuestro día. Amén. Pues cuando tú piensas que el domingo es tu día, entonces lo vamos a usar para descansar, para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro y un montón de cosas, ¿sí entienden? Pero cuando tú entiendes, es el día del Señor. Señor, este es tu día. ¿O cuándo es el día del Señor? ¿O cuándo es el día? Acuérdense, el lunes trabajamos todos. El martes trabajamos todos. El miércoles también trabajamos. Entonces, ¿cuándo es el día del Señor? Entonces, ¿cuándo le vas a dar el día del Señor? O sea, como cristiano, tú no puedes andarte mandando solo. Amén. No podemos andarnos mandando solos. Ustedes deben de estar bajo alguien. Yo estoy bajo alguien también. Y el otro está bajo alguien también. Todos estamos bajo alguien, ¿sí entendemos? Así el Señor lo designó. Por ejemplo, si yo no puedo venir a predicar un domingo, yo tengo que llamarle al otro pastor y decirle, ¿sabe qué? No puedo. Y luego lo primero que va a decir, ¿y por qué? A ver, dame una razón. Porque yo se la tengo que decir al Señor. Pues yo no me puedo dar el lujo de no venir y predicar un domingo. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, amén. Por eso es que cuando ya entendemos nosotros que el domingo es el día del Señor, entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues me voy a levantar temprano, voy a leer la palabra de Dios, porque voy a estar con los hermanos, ¿verdad? Como ahora el hermano Daniel trajo un pastel y fue de bendición para todos, amén. Ese es lo que estamos hablando. Y cuando tú haces eso, tú estás honrando el día del Señor. Y si tú honras el día del Señor, adivínale qué, te van a empezar a salir las cosas bien. Cuando menos acuerdes, alguien te va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay esto y aquí hay lo otro, aquí hay aquello. Y las cosas se van a ir acomodando. Pero cuando no honramos las cosas de Dios, entonces se empieza a hacer un montón de problemas aquí, problemas allá, y se va desbaratando ciertas cosas, ¿sí entendemos? O Dios te va dando la gracia para todo lo demás. Pero el asunto es irte tú despejando de todo eso que traemos en la cabeza pensando que el día del Señor es nuestro día para descansar. No, el Señor nos quiere bendecir, pero tenemos que sacarnos esas ideas de la cabeza, porque el día del Señor es el día del Señor. Es donde tú te preparas, es donde tú oras, es donde tú vienes, llegas a tiempo, estás listo, traes algo. ¿Sí entendemos eso? O sea, esa es la vida pues del cristiano. Invitas a alguien. ¿Sí entendemos eso? O sea, esa es la vida del cristiano. Estar como el agua del río que va corriendo. O sea, ¿por qué? Porque tiene vida. No somos como un charco que estamos estancados
y luego el agua después huele feo y todo eso como estancado. No, somos agua que va corriendo. Por el agua que va corriendo es la que tiene vida. Y así debe de ser el cristiano. Prepararse en domingo y todo. De hecho, antes hasta se preparaban un día antes de todo para tener todo listo. ¿Sí entendemos? Entonces, fíjense una cosa. Si tú pides la bendición de Dios, tú debes honrar el día del Señor. Debes honrar el día del Señor. ¿Por qué? Porque si tú honras el día del Señor, Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Les digo esto también por experiencia. Fíjense, tenemos nosotros 20 años de casados por la gracia de Dios. 20 años de casados. Gracias a Dios, 4 hijos que Dios nos dio. Lío ya está predicando, ya tiene los 18, ya cumplió los 18, va para 19. Dios nos ha ayudado. Ahora, acuérdense una cosa, la iglesia, por ejemplo, la iglesia a nosotros no nos paga. No, tampoco exigimos un pago. Yo quiero un pago. No. La iglesia, lo que hacemos nosotros, todo es voluntario. Amén. Todo es voluntario lo que hacemos. A nadie nos pagan, ¿verdad? Porque es voluntario. Nosotros queremos hacer esto. Nosotros decidimos hacer esto. Dios nos está ayudando a hacer todo esto. Aquí nadie paga a nadie. Todo es voluntario. Al contrario, nosotros sabemos que debemos de dar a la obra de Dios y damos. Pero también el Señor nos ha bendecido con los hijos. ¿Cuántos cristianos no tienen a sus hijos que son bien rebeldes? Amén. Y ellos quisieran, hasta pagaran dinero porque sus hijos se acomodaran. Pero ni siquiera el dinero puede hacer nada, ¿sí entienden? Es Dios que puede acomodar el corazón de la persona. Pero si ustedes honran al Señor en su día, ¿sí entendemos? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor dijo bien claro que si tú menosprecias el día del Señor, así también va a tratar el Señor con nosotros. Amén. Pero una cosa, lo bueno que estamos aprendiendo. Amén. Ahora, aprendan ustedes a no enredarse más, sino aprendan a desenredarse más, a estar libres. Aprendan. Miren, el trabajo muchas veces nos quiere como encerrar. No, tú te tienes que dedicar a trabajar. Pero Dios dice, yo te quiero hacer libre aún del trabajo. ¿Sí entendemos eso? Fíjate lo que dice con este versículo, vamos a terminar. Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Y con este vamos a terminar. Hebreos. Cuando los tengan me dicen amén. Fíjate lo que dice. Versículo 27, 3.7, lo voy a leer, 3.7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y fíjate lo que dije, siempre andan vagando en sus corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nosotros nos empezamos a endurecer y ya no nos entra por la cabeza que nos dicen, oye es esto, oye es aquello, oye es el otro, nos empezamos a endurecer. Dice la Biblia
que nos endurecemos, nuestro corazón se endurece y ya no nos entra nada. Nos dicen y nada. Dice que nos endurecemos por causa del pecado. Amén. Por el pecado es el que nos endurece. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, ¿cuál es la voz que tú y yo tenemos que escuchar? Que tenemos que trabajar para honrar el día del Señor. En vez de irnos enredando, irnos desenredando. Hay veces yo sé que no se puede, pero imagínate si toda la vida nunca se puede. Algo está mal ya en nosotros, ¿sí entendemos? Y nosotros mismos vamos a pagar las consecuencias. Entonces, acuérdense, es el día del Señor, no es el día de ustedes, amén. No es mi día, es el día de Él, amén. Y de Él ustedes van a recibir la bendición, de Él van a recibir ustedes la paga, de Él van a recibir todo lo bueno que les quiere dar. Por eso dice, habitar los hermanos juntos en armonía, allí yo voy a enviar bendición. Pero allí, amén. Entonces, con eso en mente, dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, como diciendo, no estés diciendo que no, si la Biblia dice así. ¿Sí entendemos eso? Entonces, con eso en mente, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque ahora hemos entendido esta verdad. Vamos a agarrar 2 minutos para orar y nos vamos a salir de aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ir entendiendo su palabra. Vamos a orar, todos orando, todos orando.